A ver, ¿quién no ha soñado alguna vez con un mundo perfecto? Un lugar sin peleas, sin pobreza. Una utopía, vamos. Pero, ¿y si no fuera solo un sueño? ¿Y si de verdad pudiera ser real? Pues bien, hay una historia muy antigua que sugiere que no solo es posible, sino que de hecho ya ocurrió una vez. Vamos a sumergirnos en el increíble relato de la ciudad de Sión. La pregunta es obvia, ¿no? ¿De verdad podría existir un lugar así? Parece ciencia ficción. Sin embargo, según unos textos muy antiguos, la respuesta es un sí rotundo. De hecho, afirman que ya pasó. Bueno, pues parece que las claves están en la historia de un profeta llamado Enoc y su pueblo, porque juntos consiguieron algo que parecía impensable: construir una sociedad tan justa, tan unida, que llegó a ser conocida como Zion, la ciudad de santidad. Vale, para entender la magnitud de lo que consiguieron, primero tenemos que ponernos en situación y ver cómo era el mundo en el que vivía Enoc. Y os lo aseguro, aquello no era precisamente un paraíso. El panorama era bastante desolador. Los textos nos pintan un mundo lleno de guerras y derramamiento de sangre, una sociedad donde la gente aborrecía su propia sangre. Imaginémonos por un momento un sitio así, sin afecto, solo odio, y en medio de todo ese caos, a Enoch se le da una misión que suena casi imposible: llamar a la gente al arrepentimiento en un mundo, bueno, cubierto por la oscuridad. Entonces, la pregunta es inevitable. Pero bueno, ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo se puede pasar de un odio tan profundo a una unidad perfecta? Pues lo más curioso es que los textos nos dan literalmente una fórmula, casi como un manual de instrucciones para construir Sion. El quid de la cuestión está aquí, en este versículo. Y el Señor llamó Zión a su pueblo, porque eran uno en corazón y voluntad, y vivían en rectitud, y no había pobres entre ellos. Y ojo, que no es una idea abstracta, ¿eh? Son tres condiciones muy, muy concretas y muy potentes. A ver, si lo desmenuzamos un poco, vemos que son como tres pilares que se sostienen entre sí. Todo empieza con la unidad, ser uno en corazón y voluntad. A partir de ahí, esa unidad les permite vivir en rectitud, con un propósito común. Y claro, el resultado natural de esa unidad y esa rectitud fue la igualdad. Se cuidaban tanto los unos a los otros que simplemente no había pobres entre ellos. O sea, acabaron con la pobreza. Así, sin más. Pero claro, esta fórmula es solo el cómo. Para entender el porqué de verdad, el origen de todo esto, hay que ir más allá de la organización social. Porque en el corazón de esta historia hay una visión que tuvo Enoch, una revelación que lo cambió absolutamente todo. En esa visión, Enoc vio algo inconcebible, vio a Dios llorar. Es que no le entraba en la cabeza. La pregunta que le hace lo dice todo. ¿Cómo es posible que tú, un ser perfecto, eterno, puedas llorar? ¿Qué podría hacerle tanto daño a un ser todopoderoso? Y es que este momento, revela un contraste brutal. A ver, la percepción más común suele ser la de un creador, pues eso, distante, ¿no? Impasible ante lo que nos pasa. Pero lo que Enoch vio no tenía nada que ver. Vio a un padre con una empatía infinita, que siente un dolor profundísimo cuando ve a sus hijos sufrir. Entonces, ¿por qué lloraba? Pues no era por algo abstracto, no. Lloraba porque sus hijos, a los que llama la obra de mis propias manos, se odiaban y se hacían daño entre ellos. Es precisamente ese dolor, casi de un padre, ese anhelo por ver a sus hijos vivir en paz, lo que se convierte en el motor, en la motivación divina para crear un refugio, un lugar como Sión. Y bueno, esta ciudad, que nació de ese anhelo divino, no fue el punto y final, que va, fue solo el principio de algo mucho más grande. La visión de Enoc se expandió y se convirtió en una profecía épica que atraviesa los siglos. El caso es que la gente de Enoc llegó a un nivel de rectitud y de unión tan increíble que pasó algo milagroso. La ciudad entera, tal cual según nos cuentan los textos, fue llevada al cielo. Se convirtió en una leyenda. La gente empezó a decir: Zión ha huido, para describir un suceso que no tenía precedentes. Fijaos en esta línea de tiempo, porque ilustra perfectamente el alcance brutal de la visión de Enoc. Él vio cómo su propia ciudad era solo el primer paso y cómo se conectaba con todo lo que vendría después: el diluvio, la venida de un Mesías y al final de todo la promesa de que en los últimos días se construiría otra Zión, una nueva Jerusalén. Vale, muy bien. Una historia increíble. Pero ¿y esto qué tiene que ver con la vida hoy en día? ¿Es solo una leyenda o hay algo más? Pues aquí es donde la cosa se pone interesante, porque el concepto de Zión deja de ser un lugar físico para convertirse en algo mucho más personal. Y esta es, probablemente, la idea clave de todo esto, que hoy Zión no se busca en un mapa, se busca más bien dentro de uno mismo. Es una condición del corazón, del espíritu. Ser de Zión significa ser, como dicen las Escrituras, puro de corazón.
Y todo esto, al final, nos lleva a una última reflexión. Si Sion se basa en la unidad, la rectitud y el cuidado mutuo, entonces su construcción no depende de un gobierno ni de un lugar, depende de decisiones personales. Se puede empezar a construir hoy. La pregunta que queda en el aire es qué pequeños pasos se pueden dar para cultivar estos principios en la comunidad, en el hogar e incluso en el propio corazón.